Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta jornada académica digital de la Biología y Agronomía 2020. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a estas videoconferencias en la cual se está llevando a cabo gracias al apoyo, a la intervención del señor rector, el maestro José Eduardo Hernández Nava, así como también a la Coordinación General de Comunicación Social, a la Dirección General de Educación Superior, a la Dirección General de Recursos Educativos Digitales, a la Coordinación General de Tecnología de la Información y también al apoyo técnico que nos ha brindado el licenciado Edgar Luquín y Francisco Barreto y el profesor Esteban Sánchez, así como también profesores de la facultad, como la coordinadora del programa de ingeniero agrónomo, la maestra Elvira Silva, y la coordinadora del programa licenciada en biología, la maestra Rocío Cuellar. Muchas gracias a todos ustedes. El día de hoy tenemos la videoconferencia titulada Levaduras simbióticas de abejas sin aguijón, experiencias de un estudio, la cual va a ser impartida por el maestro en ciencias César Canché Collí, estudiante de doctorado del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Quiero agradecerle su apoyo, su participación en esta actividad académica y cedo la voz a la doctora Isabel Carrillo, quien va a fungir como moderadora de este evento. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Solamente para mencionar una breve semblanza del ponente que nos acompaña. Su nombre es César Canché Collí, como lo mencionó el director, y él es licenciado en Biología por el Instituto Tecnológico de Concal, tiene una maestría en Ciencias por el Centro de Investigación Científica de Yucatán, CICI, y actualmente cursa el doctorado en Ciencias en esta misma institución, donde ha obtenido la candidatura a doctor. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, además ha publicado trabajos científicos y de divulgación y cuenta con experiencia profesional en diversos centros de investigación. Su interés de estudio se ha enfocado principalmente en los microorganismos y las abejas. Cedemos en estos momentos el micrófono a nuestro ponente. Gracias. Hola. Hola a todos. Muy buenas tardes. Gracias por estar presentes de forma virtual. Antes de iniciar, quiero agradecer a la profesora Rocío Cuellar por la atenta invitación que me hizo a esta actividad, que es la Semana Académica Digital de la Biología y la Agronomía 2020. Además, quiero aprovechar para felicitarlos por los festejos de los 80 años de la universidad y también por los 44 años de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Muy bien, como ya me presentaron, yo soy César Canché Collí, soy biólogo de profesión y desde los estudios de maestría y doctorado me he enfocado en un tema que me ha apasionado, que es entender cómo los seres vivos se relacionan. Y esto lo llevé a cabo durante muchos años. Gran parte de mi desarrollo académico y profesional lo he realizado en el CICI, en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, donde pues he aprendido muchas cosas y parte de lo que he hecho pues es lo que les voy a compartir. Bien, el tema que les voy a platicar hoy se trata de un fenómeno que se ha registrado en diversas partes del planeta y ha ocurrido desde hace cientos o millones de años, que es la asociación de microorganismos con las abejas. Este tema en los últimos años ha cobrado mucha importancia por los impactos que estos microorganismos pueden tener en la biología, en la ecología y en la evolución de estos insectos. Y también, ¿por qué no?, en ciertos problemas actuales que enfrentan las abejas, como son la pérdida de colonias, tanto silvestres como manejadas. Este tema lo voy a desarrollar bajo el título Levaduras simbióticas de abejas sin aguijón, experiencias de su estudio. Muy bien, voy a comenzar hablando de las abejas sin aguijón. Estas son abejas que se caracterizan porque no tienen un aguijón funcional, es decir, no inyectan veneno como lo haría Apis mellifera, y se caracterizan porque tienen una estructura social. Existen castas que realizan
diversas labores. Por ejemplo, las obreras van en búsqueda de néctar, polen a las flores, los zánganos que se encargan de aparearse con la reina, y la reina, como vemos en la imagen, que tiene un abdomen pronunciado, se encarga de poner huevecillos para producir nuevos individuos. Estas abejas también se caracterizan por los sitios donde hacen sus nidos, como son troncos huecos, como se ve en la imagen, pero también utilizan el suelo, las cavidades, construcciones, incluso termiteros. Y en ocasiones, las entradas de los nidos son muy características que permiten la identificación de las especies. Otra característica de las abejas sin aguijón es que sus alimentos que almacenan, el polen y la miel, lo hacen en estructuras especializadas, distintas a Apis mellifera. Utilizan estructuras redondeadas llamadas potes, por lo tanto existen potes con polen, como ven del lado izquierdo, y también existen potes con miel, como pueden ver en el lado derecho. Y aquí pues también está presente el polen. Aquí pueden ver en esta imagen las celdas con miel de Apis mellifera, y del lado derecho podemos ver la estructura de los nidos de una abeja sin aguijón, y abajo más o menos cómo es la estructura de los potes de miel. Estas abejas sin aguijón están presentes en todo el mundo, principalmente en las zonas tropicales y subtropicales del planeta. En América es donde existe el mayor número de especies descritas, más de 400 especies, y en México tenemos 46. Divididas o repartidas en 16 géneros, en donde Oaxaca y Chiapas son los estados en donde se han descrito un mayor número de abejas sin aguijón. Muy bien. En Colima, como pueden ver, se han registrado 9 especies de abejas sin aguijón, y en Yucatán 17. Sobre abejas sin aguijón, actualmente han aparecido publicaciones muy ricas y actualizadas sobre la diversidad de las abejas sin aguijón, por ejemplo, en México, o este último en Oaxaca, pero también han aparecido publicaciones enfocadas en describir los potes de miel y también los potes de polen. El estudio de las abejas melíferas, y que incluye también a las abejas sin aguijón, se ha realizado siguiendo diversas líneas de investigación. ¿Por qué? Porque estos insectos son polinizadores importantes de varios cultivos que el hombre consume, de los cuales se alimentan, pero también porque estos insectos son polinizadores importantes de muchas plantas silvestres, y por lo tanto sostienen las selvas, los bosques, la vegetación en las praderas, en los mangles, etc. Y por eso muchas líneas de investigación se han encargado de estudiar el efecto de parásitos, del cambio climático, de los pesticidas, claro que sí, de la diversidad genética o patógenos, del efecto de todo esto sobre las abejas. Sin embargo, un tema que permanece poco explorado es la vida microscópica que convive con estos seres. Esa vida microscópica que no se puede ver, pero que seguramente tiene una influencia muy grande. Un grupo que se ha observado que está presente con las abejas son las levaduras. Estos son hongos microscópicos unicelulares que principalmente se reproducen de forma sexual y que son muy parecidos a las que se utilizan para producir la cerveza, ¿perdón? O para la elaboración de pan. Sin embargo, las que están conviviendo con las abejas pertenecen a un grupo muy especializado. Este grupo no ocurre de forma azarosa con las abejas, sino que mantienen una estrecha asociación, como veremos más adelante. Y precisamente esa estrecha asociación es la definición de simbiosis en un sentido amplio, que es la estrecha asociación entre dos especies. Por lo tanto, podemos hablar de que estas levaduras mantienen una simbiosis, o son levaduras simbióticas, con las abejas. Muy bien. Ahora voy a pasar a mostrarles y a explicarles algo de la literatura científica que se ha generado alrededor de este tema por varios investigadores y grupos de trabajo alrededor del mundo. Este es un primer trabajo que quiero compartirles, que se realizó en 1957 y 58, hace más de 60 años. Hace más de 60 años, Hatzig examinó el tracto intestinal de Apis mellifera. Aquí aparecen las células que él encontró, les tomó fotografías y también de las colonias, y describió una nueva especie llamada Turulopsis apicola. Este es otro trabajo realizado por Inglis en Canadá.
en donde también observaron el tracto intestinal de una abeja, de Megachile rotundata, y aquí lo más rico es ver las fotografías que presentan en su artículo, en donde se observan microorganismos adheridos a las células del tracto intestinal. Un trabajo icónico sobre levaduras asociadas a abejas sin aguijón lo realizó Carlos Rosa, un investigador brasileño de la Universidad de Minas Gerais, con su grupo de trabajo en Brasil. Y en esta tabla no quiero que pues, vean toda la información, sino simplemente quiero mostrar que él estudió 3 abejas, Tetragonisca angustula, aquí arriba. Aquí en medio están los datos de Melipona quadrifaciata, y aquí abajo está Phrexiomelita varia. Y podemos ver un gran número de levaduras que este grupo de trabajo encontró en estas abejas. Aquí arriba solo quiero que vean que estas levaduras fueron aisladas de diversos sitios, como el cuerpo de abejas adultas, la miel, en el polen, en el propóleo y en las pelotitas de basura que se encuentran dentro de los nidos. Este es otro trabajo del grupo del doctor Carlos Rosa. El autor es Ana Teijeira, y aquí describen una nueva especie asociada a abejas sin aguijón, Starmerdella meliponinorum. De nueva cuenta, encuentran a esta levadura en diversas abejas sin aguijón. Aquí pueden ver, en el cuadro pueden ver Tetragonisca angustula, que fue una de las abejas estudiadas, Melipona quadrifaciata, otra Melipona, y Trigona fulviventris. Y aquí están los sustratos en donde estos científicos encontraron las levaduras, en la miel, en el polen, en el cuerpo de las abejas adultas, y aquí muestran las células. Otro trabajo muy interesante, que no fue con las abejas sin aguijón, pero que de forma gráfica expone este fenómeno, es un estudio realizado en Alemania en el 2004 por Michael Brice-Hesberg, en donde él estudia abejorros. En la parte de arriba ven las células que él encontró en el néctar que visitan los abejorros, pero después se encargó de examinar las piezas bucales con las cuales los abejorros toman el néctar, y encontró células de levadura adheridas a esas estructuras. Otro trabajo que también demuestra esto fue el que realizó Canto en España, también estudiando abejorros. Y aquí en la imagen pueden ver la glosa de un abejorro, y aquí pueden ver las células de levaduras que están inmersas y adheridas a esta pieza bucal. Claro, ese color se debe a la tinción que utilizaron para poder observar a las levaduras. Y finalmente creo que este es el último trabajo, también del grupo de doctor Carlos Rosa, en donde describen una nueva especie, Starmerdella neotropicalis, en el polen de diversas especies de abejas sin aguijón. Aquí, no sé si pueden ver mi cursor, observaron estas levaduras en diferentes abejas, en Melipona quinquefaciata, Melipona refiventris, pero no solo encontraron Starmerdella neotropicalis, sino también otra especie de levadura presente, que es Candida picola. Muy bien, aquí de forma gráfica resumo lo que pasó. Han encontrado levaduras en las piezas bucales de las abejas, en el tracto digestivo de la abeja. La parte del tracto digestivo es el estómago melífero. Este es el órgano que se encarga de almacenar el néctar. Es algo interesante que existan microorganismos ahí. Cuando las abejas colectan el néctar, lo almacenan en este órgano. Y aquí comienza la transformación del néctar en miel. Y finalmente, las levaduras también se han encontrado en el nido, en las estructuras que resguardan el alimento. Esta es una forma gráfica de resumir todo lo anterior y permite comprender la dinámica de estos microorganismos asociados a las abejas melíferas. Las abejas acuden a las flores para buscar y colectar néctar y polen, y posiblemente están inoculando microorganismos que tienen presentes en las piezas bucales, o están adquiriendo microorganismos en flores que antes ya han sido visitadas. El polen y el néctar pues lo transportan en su cuerpo, aquí el néctar y en las patas el polen,
Llegan al nido y lo depositan en las estructuras especializadas donde lo resguardan. Y las demás abejas pues se alimentan de este polen y de esta miel. Muy bien. En mi experiencia académica y profesional, he participado en proyectos de investigación que se han enfocado en estudiar este tema, principalmente en la península de Yucatán. Es una región muy importante de actividad apícola, pero también de la crianza y cultivo de abejas sin aguijón. ¿Y esto por qué? Porque en esta región del país existe una gran diversidad de plantas que ofrecen polen y néctar a las abejas. Y realizar este tipo de estudios en esta región tiene una gran relevancia. Ahora, pues les voy a platicar algunos ejemplos y experiencias de investigación que he tenido sobre este tema, ¿no? Uno de ellos consiste en estudiar el néctar de plantas melíferas. Y aquí solo les muestro un ejemplo porque son diversas plantas que existen en la región. Esta es un trabajo, un estudio que se realizó con una planta clasificada como Pisidia piscipula. Es una leguminosa que florece entre marzo y abril, en la época de sequías, y produce cientos o miles de flores por árbol. Imagínense la cantidad de recursos alimenticios que ofrecen las abejas. Las plantas que ofrecen estos recursos se clasifican y se conocen como plantas melíferas, y en esta región pues existen muchas. Muy bien, el contacto de las abejas con las flores, pues como ya mencioné, puede introducir microorganismos, y es que el néctar es rico en nutrimentos, y al ser rico en nutrimentos es un medio de cultivo que puede sostener el crecimiento microbiano. Entonces, lo que hicimos o se puede hacer con cualquier otra planta, pues consiste en tomar las flores que están expuestas a la visita de abejas y también, ¿por qué no?, de otros visitantes florales. Otra forma de estudiar el néctar y la presencia de microorganismos o la ausencia de microorganismos consiste en cubrir las flores con algún material. En este caso pueden ver que es una tela de tul que se colocó antes de que las flores abrieran, desde la etapa de botones florales. Ya cuando las flores abren, están en antesis, pues los visitantes florales no pueden acceder, entonces se limita el acceso. Estas flores colectadas se llevaron al laboratorio, se disectaron para acceder al nectario utilizando material estéril. Muchas de estas imágenes son parte de las actividades que se realizan para obtener el néctar. Este néctar lo pueden ver en el tubo que tengo del lado derecho, y no sé si se alcanza a ver en esta zona el néctar colectado de algunas flores. Muy bien. Ahora, estas muestras de néctar, o también pueden ser de miel o de polen ya trabajadas, permiten, bajo el microscopio, poder observar un mundo distinto al que estamos acostumbrados, ¿no? Paisajes microscópicos. A través de estos paisajes microscópicos y analizando las muestras, es posible obtener información sobre la morfología de los microorganismos que están presentes. Estos microorganismos pueden tener una morfología específica y en ocasiones esa información es útil para poder identificarlos y clasificarlos. Y además de que también podemos conocer la densidad de microorganismos, en este caso levaduras, que pueden estar en las muestras. No es lo mismo la muestra de hasta abajo, del lado derecho, en donde vemos 3, 4, 5 células de levaduras, a la que está arriba, en donde el número de células es mucho mayor. En la península de Yucatán, como mencioné, existen muchas plantas melíferas. Contamos con más de 900 plantas melíferas, y estas plantas florecen en diversas partes del año, en diversos periodos del año. Por lo tanto, si a esta información añadimos la presencia de levaduras, estamos hablando de un fenómeno a gran escala y que tiene una complejidad en el espacio y en el tiempo. Parte de esta información y estudio de las levaduras en el néctar ha quedado plasmado en un trabajo de divulgación muy ameno para leer, publicado en Biodiversitas, pero también se han publicado en el grupo al cual pertenezco, trabajos científicos, en donde se reporta la descripción de varias especies de levaduras en diversas plantas que crecen aquí en la península de Yucatán. Muy bien.
Otra forma de estudiar a estos microorganismos, como mencioné anteriormente, en el laboratorio, ya sea provengan de la miel, del néctar o del polen, consiste en realizar cultivos de colonias, cultivos puros de colonias, y esto permite ayudar a caracterizar y a identificar las especies, porque ciertas colonias pueden desarrollar morfologías muy conspicuas, redondeadas, de un color muy distinto, rugosas, blancas, aperladas, y esto es muy rico en vías de entender qué especies de levaduras tenemos ahí. Como ven, se utilizan áreas estériles específicas para el manejo de microorganismos y se utilizan medios convencionales para cultivar levaduras. Existen varios. Además, esta técnica permite obtener material biológico para realizar otra serie de experimentos. ¿Cómo vamos a ver a continuación? Bueno, parte del material biológico obtenido de la técnica de cultivo sólido permite también realizar cultivos celulares, que es parte de algunos experimentos que hemos realizado en el pasado. Estos experimentos también nos permiten conocer o evaluar factores que limitan o favorecen el crecimiento de estas levaduras, como pueden ser la temperatura, la cantidad de nutrientes. Muy bien, es así que ahora les voy a mostrar un experimento que realizamos con algunas de estas levaduras que observamos y aislamos de plantas melíferas. Aquí les muestro dos, Mechmecovia corensis, que aislamos de una convolvulace. Esta es una enredadera que aislamos en la temporada entre octubre, noviembre, y esta otra es Tecoma stanza, es una bignoniace, y de esta planta obtuvimos Symphodemicopsis paphiopedili. Utilizamos estas dos levaduras para hacer una serie de experimentos, pero también utilizamos levaduras que obtuvimos de la miel. Estas dos levaduras se obtuvieron de sitios distintos, relacionados pero distintos. Esta especie de Candida apícola la obtuvimos de una ánfora de miel que no estaba, de miel inmadura, es decir, es una ánfora que no estaba cerrada. Nuevamente las abejas cuando están acumulando el néctar en la ánfora, cuando ya está llena y las condiciones que ellas detectan permiten reconocer que la miel está madura, la sellan completamente. Nosotros no, la aislamos de una ánfora que aún no estaba sellada, y la otra levadura que encontramos estaba en una ánfora sellada de miel. ¿Qué hicimos con estas levaduras? Bueno, aquí muestro las colonias. Tuvimos que hacer cultivos sólidos, cultivos en agar, para obtener colonias puras y poder realizar experimentos. Y lo que hicimos fue someterlas a diferentes concentraciones de glucosa. Provenían de ambientes distintos, unas del néctar, otras de la miel, y quisimos ver qué pasaba si incrementábamos la cantidad de azúcar en el medio, partiendo de 2%, 10%, 40% y 60% de glucosa. Como ven, realizamos cultivos, obtuvimos colonias, añadimos una cantidad conocida de estas células a un cultivo líquido bajo estos distintos medios y medimos el crecimiento por conteo celular de las muestras, pero también por métodos ópticos. Muy bien, y ahora les muestro los resultados, iniciando con las cepas de néctar. Aquí lo que quiero que vean es el crecimiento de esta levadura, del néctar, en diferentes ambientes. Abajo está el tiempo, en el eje de las X está el tiempo, en el eje de las Y está el número de células, y cada punto de distinto color representa una concentración de glucosa específica. Y de manera general lo que pueden ver es que mientras más azúcar hay en el medio, el crecimiento de esta levadura se va reduciendo. Ahora con esta otra levadura que también fue de néctar, podemos ver que mientras más concentración de azúcar existe en el medio, su crecimiento es afectado significativamente. Ahora, ¿qué pasó con las cepas de miel? De igual forma, pues cada color representa una distinta concentración de azúcar. Y pueden ver que conforme más azúcar hay en el medio, también el crecimiento es afectado de forma sensible.
Esta es la levadura de la miel madura y también pueden ver cómo el crecimiento se va reduciendo cuando más azúcar está en el medio. Aquí pues muestra una comparación visual de estas 4 cepas, de estas 4 levaduras. De este lado el néctar, del otro lado las de miel. Y quiero que vean el nivel de crecimiento que tienen las de miel comparado con las de néctar. Aunque de forma general todas fueron afectadas por la cantidad de azúcar, unas resultaron más afectadas que otras. Es posible que estas levaduras del néctar estén más adaptadas a ambientes con menos azúcar. Estas levaduras de la miel, pues las aislamos de la miel. Y aunque su crecimiento se reduce un poco en altas concentraciones de azúcar, aún pueden sobrevivir y pueden tener un metabolismo activo y estar produciendo ciertos metabolitos, ciertos nutrimentos que pudieran ser útiles o no para las abejas. Otra cosa que observamos en estas levaduras bajo estos ambientes, y en esta figura lo muestro. Aquí ven, en la parte de arriba pueden ver el incremento de glucosa, y abajo cada fila es una distinta levadura. Y pueden ver cómo el tamaño de las células se va reduciendo conforme más azúcar hay en el medio. Y esto pues ocurrió en todas las especies de levaduras. Esta es una adaptación muy interesante, una adaptación que solo presentan organismos que están adaptados a vivir cuando hay mucha concentración de algún soluto, en este caso azúcar. Reducen su tamaño para evitar los efectos de la ruptura celular por la alta cantidad de, en este caso, azúcares que están en el medio. Y esta estrategia la presentaron todas las cepas. Muy bien, y aquí, para finalizar, les muestro una foto en donde está una abeja frente a 3 huevecillos que van a dar origen a una nueva abeja, y pueden ver una foto, bueno, en esta foto pueden ver cómo el alimento tiene burbujas, es decir, está en proceso de fermentación. Y esto genera muchas interrogantes y muchas preguntas. ¿Qué levaduras están allá? ¿Qué nutrimentos pueden estar añadiendo? ¿Qué especies están? ¿Cambian en el tiempo? ¿Son afectadas por los insecticidas, por el cambio climático, por los agroquímicos, por el manejo? ¿Son distintas según la especie de la cual hablamos? Entonces, la evidencia con la que contamos ahora indica que la investigación de los microorganismos asociados a las abejas es un tema prioritario. Si queremos promover la continuidad de las poblaciones de abejas, y hablamos de especies de abejas, cerca del número de 22.000 especies a nivel mundial. Por lo tanto, pues tenemos retos muy importantes, una tarea muy grande en vías de entender cómo es esta asociación entre la vida microscópica y las abejas melíferas. No me queda más que agradecer a la universidad, a la doctora Rocío por la cordial invitación, y pues estoy atento a algunas preguntas que pueda tener el público. Adelante, Isa. No sé si hubiera preguntas de tu parte como moderadora que hayas leído por allá en el chat. Sí, doctor. Bueno, este tema indudablemente es muy interesante debido a la naturaleza de estos organismos que son muy, muy importantes para todo lo que es la cuestión ecológica. No sé si, bueno, parte de la investigación que ustedes como cuerpo de investigación están realizando, o conocen algo asociado con la importancia ecológica que tienen este tipo de organismos a nivel, en lo que es la cuestión de la floración y en todo este sentido. Bueno, si entiendo la pregunta es, ¿qué importancia ecológica podemos
encontrar en estos microorganismos. Muy bien. Más bien, bueno, sí, la pregunta sería específicamente para lo que son las abejas, quizá no la expliqué bien, para las abejas, el hecho de que ustedes estén analizando esta parte de las levaduras, pero en sí, las abejas meliponas, ¿qué importancia tienen a nivel ecológico? La pregunta es la importancia ecológica de estas levaduras en las abejas meliponas, o la importancia de las abejas meliponas. De las abejas. Ok. No, las abejas tienen un papel preponderante en cada región del planeta donde estén presentes. Y las abejas meliponas son abejas nativas, en este caso, para el continente americano, son las abejas que estaban antes de que llegara Apis mellifera. Entonces, estas abejas tienen años de asociación con las plantas nativas de esta región. Incluso hay cultivos que son polinizados específicamente por abejas sin aguijón. Ciertos artículos han indicado que para ciertos cultivos o ciertas plantas, la polinización de las abejas nativas resulta un poco mejor que Apis mellifera. Además de que estas abejas tienen un periodo de actividad distinto de Apis mellifera. Y además hablamos de, en el caso de México, de 46 especies de abejas sin aguijón, respecto a una especie que fue introducida que es Apis mellifera. Y además tienen un arraigo muy cultural. Muchas culturas a lo largo de México han practicado la crianza de esas abejas sin aguijón, pues desde tiempos muy remotos. Muchas gracias, doctor. Rocío, no sé si hay alguna otra pregunta por parte de las personas que nos acompañan en Facebook. Sí, Isa, precisamente estoy observando por aquí que ya hicieron algunas. Una de ellas es por parte del doctor Marco Tulio Buenrostro, quien pregunta, ¿se conoce el efecto de los antibióticos aplicados en los cultivos y su efecto en los microorganismos simbióticos de las abejas? No conozco algún estudio, al menos en esta región del planeta, que se haya enfocado en eso. Es un tema muy importante, porque no vemos a los microorganismos, vemos las cosas macroscópicas, no vemos los procesos que ocurren a una escala diminuta. Existe una información que hicieron un grupo de trabajo, creo que en Alemania, donde sí investigaron qué sucedía con ciertos microorganismos que estaban presentes en las flores, y observaron que ciertos agentes agroquímicos, mientras más cerca estaban las poblaciones de plantas o de flores, más cerca estaban de centros urbanos y asociados a agroquímicos, existía una menor diversidad, cada vez menos microorganismos. Ese es un trabajo muy interesante porque muestra que el uso de ciertos químicos puede afectar el mantenimiento de poblaciones microbianas que pueden ser necesarias para las abejas. Ahora, el efecto benéfico de los microorganismos en las abejas es una aventura que está viento en popa, que se está realizando, que todavía estamos esperando las respuestas de muchas preguntas. Pero se conoce, hay antecedentes de que las levaduras y estos microorganismos han ayudado en otros aspectos a otros insectos, aportándole nutrimentos que los insectos no pueden producir, promoviendo su sistema inmune, incluso no poder tener reproducción sin la presencia de esos microorganismos.
Respecto a la pregunta en sí, no conozco algún estudio que desarrolle esto. Y muchos de los cultivos o cultivos extensos que producen flores son visitados por abejas y las abejas están en contacto con toda esa gama de agroquímicos que son útiles, que se necesitan. Pero sí, ese espacio, ese vacío de información es un tema pendiente en lugares muy ricos en abejas como es México. Ok, maestro, gracias por su respuesta. Por aquí hay otra pregunta. Dice, ¿se ha relacionado la calidad de la miel con la presencia de las levaduras? ¿Sabe Sí. algo, más o menos algo al respecto? De hecho, algunos de los estudios que se hacen para poder validar o certificar la miel incluye la cuenta o estudiar cuántos microorganismos están en las mieles para poder aprobar su calidad porque es un alimento. Entonces, debe seguir algunas normas para poder comercializarlo y consumirlo. Ahora, sí veo que hay ciertos análisis de microorganismos, pero como estamos en la antesala de reconocer cuáles son benéficos, todavía no veo en las normas alguna medida de estos, porque pues todavía no conocemos exactamente cuáles son y en qué cantidad también. Pero otra vez, es un vacío muy interesante. Qué bueno que estas preguntas surjan, porque ese es el interés de poner sobre la mesa algo que no se sabe, pero que al mismo tiempo va generando nuevas preguntas, y esas preguntas generan o van a generar nuevo conocimiento. Si me lo permite, Rocío, yo quisiera hacer una pregunta al respecto. Doctor, ustedes como cuerpo de investigación o en su formación como científico, ¿tienen alguna información asociada con las propiedades a nivel nutricional o a nivel nutracéutico de este tipo de mieles que producen estas abejas? La miel se recomienda como un alimento nutritivo, ¿no? Principalmente tiene azúcares, pero tiene otras propiedades, tiene otros nutrimentos que están basados en las plantas que visitan las abejas. Las plantas florecen en distintas épocas del año. Tenemos diferentes tipos de mieles, por ejemplo. Aquí les muestro una de jabín, de la planta que mostré. Y sin duda los microorganismos que están allá también están aportando algunos nutrimentos, quizá en cantidades muy pequeñas, trazas, que no nos hemos enfocado en estudiar. Algunos investigadores han encontrado que ciertas levaduras pueden producir ácido, algún ácido glucónico. Las mieles de abeja sin aguijón son más ácidas que la miel de apis. Tiene mayor contenido de humedad las mieles de abejas sin aguijón, a diferencia de apis. Hay reportes en donde estudian la actividad química la actividad antimicrobiana de mieles de abejas sin aguijón y encuentran que tienen un poco más propiedades de este tipo que la de apis mellifera, pero sin embargo no han retrocedido o ido atrás para ver si realmente son las características de la planta que ofrece estas propiedades, si es la abeja en sí o son todos al mismo tiempo. Pero es un tema otra vez muy interesante. Sí, muy interesante. Gracias, doctor. Gracias. Y bueno, precisamente, como ya lo comentaba la doctora Isabel, es realmente un tema muy de importancia para todos los que se dedican a la agricultura y a cuestiones ecológicas, porque muchas de las veces pensamos en Apis mellifera como el organismo más importante sin saber que hay bastantes especies nativas que cumplen una función como polinizadores precisamente muy relevante. Y bueno, hay otra pregunta que me manda mi compañera Elvira Silva, que es en relación a lo siguiente. Me dice, le pides si han realizado alguna investigación con geopropóleo, y otra más que dice si hay algún antecedente de que Ateína tímida Murray afecte a las abejas meliponas. Ateína,
Ok, déjame ver si recuerdo todas las palabras. Me quedo con la de Tina. En el sitio de APIA, en el sitio experimental al cual yo acudo y donde hemos hecho algunos experimentos, Atina tumida creo que no, el escarabajo de la colmena, no recuerdo que se haya reportado en las colmenas de Apis mellifera, perdón, de abejas sin aguijón. Sin embargo, ahora que recuerdo, existe una doctora, José María Morelos Quintana Roo, que trabaja con meliponinos en la Universidad Intercultural Maya, que recuerdo que mencionó que sí había encontrado presencia del pequeño escarabajo de la colmena en abejas sin aguijón. Sin embargo, aquí en Yucatán todavía no se documenta un daño muy grave causado a las abejas sin aguijón. Sí se reporta más con Apis mellifera, pero para abejas sin aguijón no. Y geopropóleos. No hemos realizado estudios de propóleos. Es interesante que algunos microorganismos se han encontrado en propóleos, cuando los propóleos son resinas que tienen actividad contra muchas cosas. Y es muy interesante que ciertos microorganismos, aún con el efecto que tiene el propóleo, están presentes ahí con las abejas. Pareciera que están adaptados o son parte de ese ambiente desde hace cientos o millones de años de adaptación. Pero sí es muy interesante los de los propóleos. Lo que sé, y de personas cercanas, es que sí han hecho estudios de propóleos, pero evaluando la actividad antimicrobiana. Perfecto, maestro. Muchas gracias por su respuesta. Veo otro comentario en el chat de un alumno de biología, Eduardo Chávez. Menciona, respecto a la última diapositiva en donde aparecen los huevecillos de abejas, ¿se ha pensado o intentado eliminar la presencia de levaduras, entre paréntesis microbiota, que están en la miel, para ver si tienen algún efecto en el crecimiento de las larvas de abejas? Interesante pregunta. Existe un grupo de brasileños que están estudiando que el desarrollo de los huevecillos a larvas y posteriormente a abejas adultas no se completa sin la presencia de 2 o 3 levaduras que ellos encontraron. Entonces esto es muy interesante. Lo que él dice exactamente no lo hemos hecho, pero existe esa evidencia muy cercana de que sin la presencia de estos microorganismos, el desarrollo de esta abeja no se completa. Entonces, que pueden estar jugando un papel importante, cada vez hay más evidencias que se acumulan, pero sí es muy posible. Bueno, pues ya salieron muchas preguntas que pudieran ser parte de trabajos a futuro, ¿no? Que se pudieran llevar a cabo. No sé si la doctora Isabel quiera agregar algo más. Pues felicitar al doctor por este trabajo tan interesante. Las mieles indudablemente son propiamente como un alimento, pero también posee propiedades nutracéuticas, es decir, que pueden curar, no solamente nutrir. Entonces, esa parte yo creo que es sumamente interesante, doctor, la parte de levaduras de los microorganismos que pudieran establecer alguna interacción y más que nada por la cuestión cultural, ¿no? De la apropiación de este tipo de recursos naturales que son invaluables. Muchas felicidades por su ponencia, doctor. Y pues indudablemente aquí lo que comenta la maestra Rocío es que pudiesen surgir incluso algunas vertientes parte de este trabajo que usted nos presenta muy interesante. Muchas gracias. No sé si quisiera comentar algo más, maestro César. Pues solo quiero agradecer nuevamente a todos ustedes, a toda la gente que ayudó con la parte técnica y a todos los que estaban presentes y los involucrados en la organización de esta actividad que se me hace muy rica. He seguido varias videoconferencias de temas diversos que son importantes y que bajo esta situación pues es una alternativa para informar y para estar aprendiendo cosas nuevas. Muchas gracias. Ok, entonces
Agradecemos nuevamente su presencia, un tema muy importante tanto para chicos de biología como de agronomía, así como para público en general. También me permito agradecerle a la doctora Isabel Carrillo por su participación como moderadora en esta charla. Y bueno, también agradezco el apoyo del señor rector, el maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima, para llevar a cabo este evento y brindar todas las facilidades, así también a la Coordinación General de Comunicación Social, a la Dirección General de Educación Superior, a la Dirección General de Recursos Educativos Digitales y a los profesores involucrados en el desarrollo de este evento, así como al apoyo técnico brindado por el ingeniero Esteban Sánchez Llerena y el licenciado Edgar Luquín. Y me permito también recordarles que el día de mañana tendremos más conferencias. Una de ellas es Cerrando el 8, Producción Agrícola Regenerativa y Sustentable, con énfasis en conservación de fauna benéfica. Y el otro es Una firma de aminoácidos en la proteína PP1AB de SARS-CoV-2 revela pistas sobre el origen del nuevo coronavirus. Entonces los esperamos para la primera de las charlas a las 11 de la mañana y la segunda se llevará a cabo a las 4 de la tarde, ¿sí? Pues no me queda más que agradecer a todo el público que nos sintonizó el día de hoy y que tengan una buena tarde. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Bye.